Bueno, vamos a resolver el primer parcialito del 2022 de la comisión 1 y 3. Para resolver los problemas, recuerden que teníamos una serie de pasos y estaban muy perdidos que teníamos que seguir. Leer bien el enunciado, hacer un esquema, definir el sistema, poner el sistema de referencia. Así que vamos a empezar por el 1, leer bien el enunciado. Problema 1 dice: dos cuerpos A y B están unidos por medio de una soga inextensible y de masa despreciable también, ¿no? Y también tenemos que pensar que la polea es de masa despreciable, sin masa. El cuerpo A de masa 10 kilos está apoyado sobre un plano inclinado a 45 grados. Es arrastrado sobre una superficie con rozamiento de coeficiente mu dinámico 0,2. La masa del cuerpo B se desconoce, pero se mide que la aceleración del sistema es de 2 metros sobre el segundo cuadrado en sentido descendente para el cuerpo B, o sea que baja para acá. Entonces, ítem A, encontrar los pares de interacción, hacer un esquema, escribir todas las fuerzas entre A y B y su entorno, escribir el nombre de cada fuerza, no cualquier nombre. Hay que leer bien el enunciado y seguir los pasos que nos dicen. Entonces, ¿qué datos tenemos acá que nos sirven? Bueno, la masa de A, esto y la polea también sin masa, los 45 grados desde el plano, la superficie tiene rozamiento con mu dinámico, o sea, quiere decir que se mueve. La masa del cuerpo B es una incógnita, pero la aceleración es de 2 metros sobre el segundo cuadrado, en sentido descendente, nos da la dirección hacia donde baja. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la soga sea inextensible y de masa despreciable y la polea sin masa nos permite pensar a la soga como una varilla rígida, entonces los cuerpos se mueven con la misma aceleración y las tensiones son iguales en módulo y opuestas en sentido en el mismo eje, ¿está bien? En el mismo eje, ¿sí? O sea, son opuestas en sentido, pero tienen que estar las dos en el mismo eje. Por eso cuando ponemos el sistema de referencia, las dos tensiones nos tienen que quedar en el mismo eje para que queden opuestas. Son iguales en módulo. ¿Está bien? Que serían estos datos que están acá. Gracias a esto podemos resolver el problema fácilmente. Tenemos todos estos datos y sabemos esto, ¿está bien? Que lo sacamos, lo deducimos del enunciado. Entonces vamos a seguir los pasos para no perdernos y poder resolver el problema. Leer bien el enunciado, ya lo hicimos, sacamos todos los datos que pudimos del enunciado, interpretamos lo que dice, entonces hacemos un esquema. El esquema ya lo tenemos, está acá. Después de hacer el esquema, definimos el sistema. Como dice, pongan el sistema solidario al movimiento, nosotros tenemos que poner que esto se va a mover así, ¿está bien? Positivo hacia donde nos indica esta flechita. Y los ejes los vamos a poner, el eje Y perpendicular al plano, ¿sí? Recuerden que acá teníamos el plano. Acá no se ve porque ahora yo les quería mostrar una cosa. Perpendicular, ¿cómo se ponía el sistema de referencia? El eje Y perpendicular al plano donde está apoyado el cuerpo y el eje X positivo solidario al movimiento y paralelo al plano donde tengo los cuerpos, ¿sí? Pero este sistema después tiene que rotar, ¿sí? Porque si no, las tensiones, por ejemplo, no me van a quedar acá iguales en módulo y opuestas en sentido porque estarían en otro eje. Si yo pongo acá para B el eje Y, que este es el eje Y, no me quedan opuestas, ¿sí? Porque están en otro eje, ¿está bien? Esa es una de las razones por qué había que rotar el sistema. Bueno, entonces ponemos el sistema de referencia Y perpendicular al plano, X paralelo al plano, con el X positivo en el sentido del movimiento, el Y positivo hacia arriba, pero después esto lo vamos rotando para este lado y nos queda así. X en este eje y en este. Entonces ahí tenemos las tensiones
iguales y opuestas en sentido, pero en el mismo eje. Puse el sistema de referencia, hice el 4. Bueno, primero había que definir quién es nuestro sistema, qué es lo que vamos a analizar, cuál es el sistema que vamos a analizar. Entonces, nuestro sistema van a ser los dos cuerpos, ¿está bien? No el plano inclinado y no el planeta Tierra, solo los cuerpos. Entonces, nuestro sistema, sí, esto. Los dos cuerpos son nuestro sistema. El plano inclinado no, la Tierra tampoco. Porque es importante definir el sistema para saber cuáles son las fuerzas internas y cuáles son las fuerzas externas. La polea y la soga son parte del sistema, pero las consideramos de masa despreciable, ¿sí? La polea idealizada, entonces no influyen en el cálculo de las fuerzas porque son de masa despreciable las dos. La polea y la soga son un nexo, ¿no?, entre los cuerpos del sistema. Otra forma de ver el sistema, como suponemos que esta soga es una varilla rígida que hace que los cuerpos se muevan los dos juntos con la misma distancia de separación entre ellos, o sea, no se achica ni se estira, entonces se mueven juntos con las mismas tensiones y con las mismas aceleraciones. También podríamos ver que estos cuerpos, en lugar de estar así, están así, y los dos se mueven sobre un mismo eje, ¿sí? Sobre un mismo eje, que en este caso, como lo puse yo, sería el eje X. Ya tenemos definido el sistema, pusimos el sistema de referencia y ahora tenemos que dibujar todas las fuerzas y los pares de interacción en el esquema. ¿Qué fuerzas siente el cuerpo A? Recuerden que nosotros sacamos las fuerzas desde el centro de simetría de los objetos porque vemos a los cuerpos como objetos puntuales. No consideramos la forma, de qué material están hechos. Entonces sacamos la normal, ¿sí? ¿Por qué hay una fuerza normal? Porque está apoyado en este plano. También esto se mueve hacia la derecha, entonces hay una fuerza de rozamiento que sale hacia la izquierda. También está la tensión que B le hace A y tiene el peso. Todas estas son las fuerzas que siente el cuerpo A, ¿sí?, o que están aplicadas en el cuerpo A, y ellas tienen sus pares de interacción. ¿Dónde están los pares de interacción? El de la normal está en el plano, o sea, fuera del sistema, porque el sistema es el cuerpo. La normal tiene su par de interacción fuera del sistema. El peso lo tiene en la Tierra, su par de interacción, planeta Tierra, y la fuerza de rozamiento la tiene en el plano también, o sea, fuera del sistema también. La fuerza de rozamiento prima, la normal prima y el peso prima de A están todas fuera del sistema, entonces son fuerzas externas. Para B, y la tensión de A tiene su par de interacción dentro del sistema, porque el par de interacción de la tensión de A es la tensión de B. ¿Sí? La tensión que A le hace a B es el par de interacción de la tensión que B le hace a A y están dentro del sistema. Entonces son fuerzas internas. Y el peso de B tiene su par de interacción fuera del sistema, o sea, en el planeta Tierra. Entonces, cada una de las fuerzas que nosotros ponemos tiene que tener su par de interacción. Si tenemos, ¿cuántas fuerzas tenemos acá? Azules. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos que tener 6 rojas. Si no, nos están faltando fuerzas. Es una forma de ver. Todas, por la tercera ley de Newton, tienen que tener su par de interacción. Entonces acá tenemos 6 azules y tenemos 1, 2, 3, 4 y ¿dónde están las otras 2? Acá son la tensión, ¿no? Pero justo estas están dentro del sistema. Entonces fuerzas externas son la normal, la fuerza de rozamiento y los pesos. Y fuerzas internas, la tensión. Eso no lo pedía el problema, pero está bueno que lo sepan porque ahora cuando venga energía hay que saber cuáles son definir el sistema y cuáles son las fuerzas
internas y externas es clave para entender energía, para hacer bien los problemas de energía. Entonces dibujamos todas las fuerzas con sus pares de interacción, ¿no? Las contamos y nos aseguramos que todas tienen su par de interacción. Entonces ya estamos listos para hacer el diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Un par de ejes cartesianos donde volcamos las fuerzas que están en cada uno de los cuerpos del sistema. Hay que hacer un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo del sistema. ¿Qué fuerzas vamos a volcar ahí? En el diagrama de cuerpo libre solo van las fuerzas que están en los cuerpos del sistema, las fuerzas que experimentan los cuerpos del sistema. Los pares de interacción que están fuera de los cuerpos del sistema no van. En este caso, el par de interacción de la tensión sí va porque está dentro del sistema, pero todas las primas estas, que son los pares de interacción, no van. Esas fuerzas que están en los cuerpos que no son parte del sistema no las ponemos en el diagrama de cuerpo libre. En este caso, las tensiones que son pares de interacción van porque están dentro del sistema. Entonces, para el cuerpo A, ponemos las fuerzas que tiene el cuerpo A. Tiene una normal, bueno, en el eje Y y en el eje X. El cuerpo A tiene una fuerza normal, una fuerza de rozamiento, una tensión, y las componentes del peso, ¿está bien? Porque esta fuerza no está en ninguno de los dos ejes, ¿sí? Está fuera de los ejes y nosotros acá tenemos que poner las componentes de cada eje. Algunos ponen peso acá, como está ahí, ponen el peso y después hacen la descomposición, peso en Y, peso en X, que no está mal, pero recuerden que cuando después trasladan lo que está en el diagrama de cuerpo libre a la segunda ley de Newton, esta fuerza que está acá no va, porque no está sobre ninguno de los dos ejes. Yo eso no lo hago, solamente pongo la descomposición de las fuerzas, no pongo esa. Otra cosa que se puede hacer es poner este diagrama de cuerpo libre inclinado de la misma forma que está acá, en el plano, que también estaría bien. Acá tenemos la componente X del peso y tenemos la componente Y del peso. Y creo que para el cuerpo A nada más, ¿no? Tensión, fuerza de rozamiento, normal y peso. Entonces otra forma de hacer esto es ponerlo así inclinado, como está, en el esquema. Que en este caso no va a haber problema porque como el seno y el coseno de 45 es lo mismo, no importa mucho lo del ángulo, pero bueno, saben que tienen que elegir bien el ángulo. Esta es otra forma de hacerlo que también está bien, pero hay que recordar, si uno hace esta forma, que este peso es esto que está descompuesto acá en sus componentes X e Y, o sea, esta no va en la segunda ley. Y el cuerpo B tiene en el eje X, para el lado de los negativos, la tensión que A le hace a B, y para el lado de los positivos, ¿bien? ¿Recordamos? Tensión viene para el lado de los negativos de X y peso para el lado de los positivos. Y nada más, esas son todas las fuerzas que tenemos. O sea que ya una vez que tenemos planteado esto, no nos puede salir mal problema, porque es solo trasladar estas fuerzas a la segunda ley de Newton. ¿Sí? Entonces vamos por el paso 6. Hicimos el diagrama del cuerpo libre para cada cuerpo del sistema, donde solo van las fuerzas que experimentan los cuerpos del sistema y no las fuerzas que están fuera del sistema, o sea, los pares de interacción o fuerzas primas, como les quieran llamar. Planteamos la segunda ley de Newton para cada eje y para cada cuerpo. O sea, la segunda ley de Newton se nos abre en 4 ecuaciones. Sumatoria de las fuerzas en Y, que es igual a masa de B por aceleración de B, y sumatoria de las fuerzas en Y es igual a la masa de B por la aceleración de B. Entonces acá sabemos, por lo que dijimos antes cuando vimos en el enunciado de la teoría, que las aceleraciones son las mismas y las tensiones también. O sea, cuando empecemos a reemplazar no hace falta poner tensión de A, tensión de B, pero ya dijimos que eran las mismas. Entonces, ¿qué fuerza trasladamos para el cuerpo A en el eje X? Positiva la tensión y negativa la fuerza de rozamiento y el peso X. Entonces en el eje Y, ¿qué tenemos para el cuerpo A? La normal positiva menos el peso en Y. Eso es igual a la masa de A por la aceleración de A en Y.
pero este cuerpo no se mueve hacia arriba y hacia abajo, ¿está bien? No se mueve en el eje Y, solamente se desliza en el eje X, entonces la aceleración para el eje Y es 0. Y bueno, ya tenemos planteada la segunda ley con todas las fuerzas, ¿está bien? Los signos son correctos. Lo que nos queda ahora entonces es reemplazar con los datos y despejar las incógnitas. Entonces, ¿cuáles son las incógnitas? La masa de B y la fuerza que hay entre los cuerpos. Si no tenga la fuerza entre A y B es la incógnita, las fuerzas entre A y B son las tensiones. Y el peso de B. Para tener el peso de B necesitamos la masa de B, que no es dato. Pero tenemos la aceleración, porque dice que las aceleraciones son las mismas y es un dato la aceleración. Para reemplazar acá, recuerdan que tenemos que el peso es igual a masa por gravedad y la fuerza de rozamiento dinámica es igual al mu dinámico por la normal. Y estos datos también lo tenemos, así que podemos empezar a reemplazar acá para encontrar la tensión, porque no podemos encontrar la tensión de acá porque nos falta la masa de B. Pero de acá tenemos todo. Entonces, para encontrar las fuerzas que hay entre los cuerpos, o sea, la tensión, que es la misma para los dos, despejamos de acá. ¿Cómo es el peso de A? Bueno, y acá tenemos que la normal es igual al peso I de A. Pero el peso I de A, ¿qué es? Masa de A por gravedad por, no calculamos si era seno o coseno del ángulo de 45, pero como es un ángulo de 45, que sea el seno o el coseno da lo mismo. Nosotros tenemos el peso de A, entonces vemos que se forma un triángulo acá, ¿bien? En esta parte. Con este triángulo hacemos la decomposición del peso. ¿Cómo podemos hacer? Hay dos formas. Si el ángulo de 45 que nos dan es este ángulo que se forma acá es 45 también. Podemos verlo así, y en ese caso, de que lo veamos así, la componente I del peso que está acá es el cateto adyacente a 45 y la componente X que está acá es el cateto opuesto, ¿sí? A este ángulo que está acá, que es 45, que es igual a este. Esa es una forma. La otra forma, si no lo ven así, la otra forma es decir que si este ángulo tiene 45, entonces este es el complemento. Bueno, en este caso también tiene 45. Pero si tienen el problema del plano que tiene 30, si este ángulo es 30, este va a ser 60. La componente I que sale acá, de este ángulo de 60, es el cateto opuesto, ¿no? Porque yo tengo que trasladarla para acá. Y la componente X que estaría acá es el cateto adyacente. ¿Está bien? Esta es el cateto adyacente de 60, ¿no? Si tomo 60. Y la componente Y es el cateto opuesto, porque lo tengo que trasladar para acá. Me queda opuesto a 60. Esta es otra forma. O sea, si no lo veo, este ángulo que me dan es el que sale acá, entre la componente I y el peso. El dato siempre es este. O sea, si acá tengo el dato, el otro, el que es igual al dato, es el que está entre la componente I y el peso. Entonces la componente I, si yo uso el dato del ángulo, porque es el cateto adyacente, y la componente X va a ser la opuesta, por la que tengo que trasladar acá. Si uso el ángulo que me dan de dato, ¿no? Dos formas de ver el ángulo. Podríamos elegir cualquiera porque estamos como es con 45. Ponemos seno de 45 y esto no lo tenemos, así que volvemos acá y tratamos de despejar la tensión. La masa es 10 kilos, la aceleración es dato, ¿no? Entonces la tensión es el peso, la masa de A, por la aceleración, más el peso X de A, que va a ser masa por gravedad, ¿sí? Esto es masa por gravedad, por coseno de 45, que es 0,7, más mu dinámico, que es 0,2, por la normal, que es la masa de A, por la aceleración gravitatoria, por 0,7.
Esto que está acá lo reemplazo en modo dinámico por la normal, que es esto. Peso de A es esto. Y masa por aceleración es esto. De A. Y todos esos son datos, así que esto se puede sacar la cuenta tranquilamente. Con estos newton, 104 newton, que es la tensión, podemos ir a esta ecuación. Digamos que esta es la 1 y esta es la 2. Vamos a la ecuación 2 y despejamos la masa, ¿no? Porque la ecuación 2 es peso de B menos tensión, que es la misma para los dos cuerpos, masa de B por aceleración, que también es la misma. Entonces, el peso de B es la masa de B por la gravedad, menos la tensión, que es dato, o sea, lo que hablamos recién, la masa de B por la aceleración, que es dato, porque los dos se mueven con la misma aceleración. Entonces, juntamos todas las incógnitas, masa de B menos masa de B por aceleración es igual a 104 newtons, lo podemos escribir como kilos por metro sobre segundo cuadrado para que se nos faciliten las unidades, y juntamos las dos masas, que son las mismas, y nos queda G menos 2. G es 10, ¿no? Redondeando. Entonces la masa es 104 kilos por metro sobre segundo cuadrado, dividido 8, ¿no? 10 menos 2, 8 metros sobre segundo cuadrado se me va, y me quedan kilos, pero equivocando, así que esto tiene lógica, y la masa es 10 kilos. El peso de B sabemos que va a ser la masa de B por la aceleración gravitatoria. Entonces, como sacamos la masa recién, por 10, el peso de B son 130 newton. Entonces, para verificar si esto está bien, bueno, primero vemos las unidades. Si las unidades nos quedan bien, quiere decir que vamos bien, y si no, podemos empezar a reemplazar para ver si verifican las ecuaciones que planteamos. Si verifican, quiere decir que esto está bien. Se tiene que cumplir la igualdad, eso nos dice que está bien. Y ahí recién tenemos terminado todo el problema.